Jorge Miquelarena, quien abordará el tema de la importancia de la investigación científica del delito. El doctor Jorge Miquelarena nació en el año 1959 en la ciudad de Trelew, Chubut, egresado con el título de procurador y abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, UBA, en el año 1988. Participó en numerosos cursos, congresos, jornadas y conferencias en la temática de Derecho Penal Tributario, narcotráfico, corrupción, victimología y teoría del delito. Realizó el perfeccionamiento profesional con orientación criminológica del Instituto de Derecho y Ciencias Sociales en el año 1991. Profesor invitado de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Docente del curso Seguridad Multidisciplinaria y Resolución de Conflictos dictado por la Universidad Tecnológica Nacional, Escuela Politécnica del Ejército de Buenos Aires. Expositor en congresos nacionales, como ciclo de actualización del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut sobre la ley penal tributaria, Seminario Regional para la Transparencia y el Control de la Corrupción, Crímenes Económicos en Perjuicio del Estado. Expositor en congresos internacionales de ciencias penales en La Habana, Cuba, en el año 96, con el tema del juez de ejecución penal en la ley 23984. En el año 1998, la suspensión del juicio a prueba. En el año 2000, un proceso sin prisión preventiva. Coautor de trabajos publicados tales como Principio de Legalidad versus Principio de Oportunidad, Doctrina Judicial, del 3 de mayo de 1999. Representante de la provincia del Chubut ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington. Colaborador en la confección del Código Procesal Penal de la provincia del Chubut, Ley 5478. Miembro de la Comisión Interpoderes para la Investigación, Estudio y Seguimiento del Código Procesal Penal de la provincia del Chubut, creado por Ley 5717. Secretario Criminal y Correccional del Juzgado Federal de Rawson desde el año 1994 al año 2003. Conjuez federal del Juzgado Federal de Rawson. Fiscal de Estado de la provincia del Chubut desde el año 2003 hasta septiembre del 2008. Procurador General de la provincia del Chubut desde el mes de septiembre del 2008 hasta la fecha. Doctor Miquelarena, su tiempo. Gracias, buenos días. La fecha de nacimiento está de más. Estimados colegas procuradores, señores miembros del Superior Tribunal, señores miembros de la magistratura, colegas en general, público, muy buenos días a todos. Me ha convocado nuestro gentil y amable y excelente anfitrión, el doctor Sotelo, a hablarles un poco de la importancia de la investigación científica del delito, que es más o menos como poner en valor lo que acaban de decir acá los colegas de al lado cuando explicaron toda la aparatología que por suerte hemos logrado conseguir después del esfuerzo mancomunado de ambos consejos y por supuesto del aporte del Estado Nacional para montar los laboratorios forenses, que son un orgullo para nuestra organización y creo que deben serlo para todo el país. Pero yo siempre tratando de respetar un poco este lapso de 30 minutos que me han dado, creo que la cosa tiene que ser un poco más abarcativa que simplemente señalar cuáles son la importancia o cuál es la importancia de la utilización científica a la hora de investigar el delito. Y digo esto porque el sistema adversarial o acusatorio que nos rige en la mayoría de las provincias y que en las que no están en vía de llevarlo a cabo, ha cambiado por completo el paradigma a la hora de investigar y ha cambiado también por completo los roles que tiene el Ministerio Público Fiscal. Acá hemos escuchado a la doctora Falvo, la procuradora de la provincia de Buenos Aires, en el día de ayer, hablarnos de delitos tales como la trata de personas, la utilización de las redes sociales, de Internet para cometer este tipo de delitos. Hemos escuchado al doctor Cantero y al doctor López Viñan hablarnos de la importancia de la policía judicial. Yo siempre digo, ¿con qué policía investigamos a la policía? ¿Con qué policía investigamos muchas veces a algún funcionario público? Es muy difícil cuando esta policía depende del Poder Ejecutivo. Hemos escuchado también hablar a la señora Procuradora de la Nación de los programas que llevan adelante en términos de bajar a la ciudadanía a la justicia, en términos de atender a la víctima y de tratar de prevenir que sea víctima, de escucharla.
Y todo esto tiene que ver precisamente con este nuevo sistema acusatorio que nos rige y por supuesto que atendiendo todos estos aspectos es que vamos a lograr, si Dios quiere algún día, poder tener mayor eficiencia a la hora de investigar los delitos penales. Entonces, me parece que el tema tiene que ser un poquito más abarcativo que estas cuestiones que tienen que ver meramente con la ciencia, sin perjuicio de lo cual vamos a hablar también de la importancia de la ciencia a la hora de investigar, y para eso al final de la exposición me he tomado el atrevimiento de mostrarles dos muy breves PowerPoint que hablan de dos casos que yo considero que son emblemáticos, al menos en nuestra provincia, y que demuestran a las claras la importancia que tiene la ciencia a la hora de investigar los delitos penales. Entonces, como les decía, la implementación de este nuevo proceso penal acusatorio implica para los actores asumir nuevos desafíos en diversos órdenes, en particular en la manera en que se organizan las oficinas fiscales, en que se distribuye el trabajo y en el que se dirige la investigación penal. La incorporación de equipos técnicos multidisciplinarios como organismos auxiliares de los fiscales presta una asistencia de gran valor en la investigación mediante la implementación de una persecución penal estratégica e inteligente. Se logran optimizar los recursos y se obtiene mejor calidad de respuestas para los ciudadanos. Nuestra sociedad demanda, como todos lo sabemos, con urgencia una justicia más democrática, más abierta y que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, celeridad y eficacia, incorporando para ellos métodos de organización e instrumentos procesales que, además de estar de acuerdo con las mandas constitucionales, sean más modernos y avanzados. Es preciso lograr que la justicia cumpla satisfactoriamente en tiempo razonable la función constitucional de garantizar los derechos de los ciudadanos, de proporcionar seguridad jurídica y de recomponer la paz social rota por el delito, al actuar con pautas de comportamiento que sean previsibles. En este camino, un paso trascendental es obvio dado la nueva normativa procesal vigente en gran parte de las provincias de nuestro país, y así los cambios de sistemas procesales del inquisitivo al mixto, por llamarlo de algún modo, como hacen algunos autores, primero, y de este al adversarial o al acusatorio después, han traído aparejados no solo el uso de normas distintas, sino también nuevos enfoques de quiénes son los actores principales del proceso. Sabemos que el núcleo del sistema normativo inquisitivo es el núcleo del derecho penal de la infracción. Se ejercía el control social desplazando de la lesión de los protagonistas la vinculación entre el autor del daño y el soberano. O sea, el Estado es como que expropiaba el conflicto con la ficción de que el conflicto ya dejaba de ser parte de la víctima y lo asumía el Estado. El sistema acusatorio, en cambio, lo que hace es sitúa el núcleo del derecho penal en el conflicto en que la víctima y el victimario se vinculan precisamente por la lesión de un bien jurídico. Obviamente de esta idea se deriva, naturalmente, el cambio que representa un sistema normativo respecto del otro, en cuanto a la consideración y preeminencia del interés de la víctima y también en cuanto al modo en que se debe investigar el ilícito penal. En Chubut, nuestro moderno sistema procesal, ustedes saben, y los que no se los comento, ha sido implementado en el año 2006, empezó como una prueba piloto en la jurisdicción de Esquel y de la comarca y luego se extendió en el resto de la provincia. Lo que pretende es robustecer un procesamiento, un enjuiciamiento penal predominantemente adversarial. Se pretende agilizar la capacidad de respuesta de los órganos de persecución penal frente a la cada vez mayor y más sofisticado fenómeno delictivo, acortar los términos procesales de manera de llegar en el menor tiempo posible a la etapa del juicio oral y público y establecer además mecanismos de solución alternativa de conflicto para los casos en que ello sea posible, restableciendo de este modo la paz social.
porque hay que tener en cuenta también que un sistema adversarial no se sostiene pretendiendo llevar todos los casos a juicio. A juicio tienen que llegar los casos en que necesariamente hay que hacer un juicio oral. El resto hay que tratar de recomponer la paz social, como decía, echando mano de las soluciones alternativas de los conflictos. Sin embargo, y por eso creo que la problemática es bastante más amplia, los cambios operados en los sistemas procesales que se produjeron en nuestro país en general y en nuestra provincia en particular, no solo tienen que ver con cambios de roles sufridos por los operadores del sistema, sino también con el cambio del paradigma en la forma de investigar el ilícito penal. El Ministerio Público Fiscal, que en sistemas procesales como el inquisitivo y aún en el mixto, en la etapa de la investigación preliminar, tenía muchas veces solo un mero rol pasivo de controlador de la legalidad de los actos, ahora, como titular de la acción penal pública, cobra un protagonismo singular al asumir la responsabilidad de la investigación de la dirección. El Ministerio Público Fiscal asume ahora como una función primordial la de seleccionar la respuesta más adecuada a cada conflicto que llega a su conocimiento. Esto significa un cambio muy fuerte, obviamente, en la lista de tareas a realizar que tienen los fiscales. Ya no es un auxiliar de la justicia, ni tan solo una parte del proceso, sino un actor social que tiene tantas tareas dentro de la sala de audiencia como fuera de la sala de audiencias. No solo cambiaron los roles de los operadores, sino que hubo también un cambio de paradigma en la investigación criminal. Así pues, el sistema adversarial impuso un cambio radical y profundo en la tarea policial y judicial de investigación, y de aquí la importancia de contar con una policía judicial fuerte que dependa, como hemos dicho alguna vez, si mal no recuerdo, en la declaración del Potrero de los Funes, que dependa en los hechos y en el derecho del Ministerio Público Fiscal. No se trata de que los fiscales hagan lo mismo que hacían ante los jueces, como nos decía también el doctor Cantero. Esto sería simplemente un cambio de ropaje, sería un maquillaje. Se trata de investigar de manera distinta a como se hacía antes. De lo contrario, vamos a caer en idénticos errores. La pesquisa policial ya no tiene ahora la importancia casi determinante que tenía con viejos sistemas. En el nuevo esquema, la investigación criminal no le sirve de mucho el trabajo de pesquisa policial si luego no se puede probar. Aquí prima la evidencia, tiene que demostrarse el hecho científicamente, tiene que asegurarse la evidencia a través de la cadena de custodia, y el perito policial tiene además que analizar sus dictámenes en un juicio oral y público. Obvio que esto no significa de ninguna manera que le esté quitando importancia a la tarea de pesquisa, quienes, como sabemos, aportan con su experiencia los datos iniciales de los sospechosos y eventuales, pero hay que tener muy en claro que no resuelve el caso. El caso se decide con las pruebas obtenidas de manera técnica y científica, en tanto y en cuanto la prueba en un sistema acusatorio no consiste en averiguar, sino en verificar. ¿Cuántas veces hemos escuchado todos nosotros esta muletilla, o la hemos escuchado o la hemos leído, cuando suelen decir en los medios, el caso está esclarecido desde el punto de vista policial? Honestamente me pone loco cuando escucho eso, porque obedece a dos razones. Se hace cuando se trata de un caso que tiene un impacto social relativamente importante, entonces en consecuencia la policía tiene una presión política muy importante para esclarecer el caso como sea, y lo que tienen que hacer es salir a decir de algún modo que el caso ha sido esclarecido desde el punto de vista policial. Esa es una consecuencia. Y la otra consecuencia es que le están trasladando la mochila al Ministerio Público Fiscal, porque si luego en la audiencia de control de detención, que en nuestro código se lleva a cabo a las 48 horas de que el individuo cayó detenido, el Ministerio Público Fiscal, por falta de elementos de prueba, no puede pedir ninguna medida de coerción personal, y a veces ni siquiera por ahí está en condiciones de hacer una apertura de la investigación, y
no hace falta ser muy lúcido para saber en términos de la sociedad quién queda como el culpable. Entonces este tipo de cosas hay que aclararlas porque ya no es como antaño, no alcanza con averiguar, sino hay que verificar. Y las cosas se verifican en un juicio oral y público. Entonces, es claro además que la investigación criminal en forma genérica está dirigida a la búsqueda de los elementos de prueba que puedan servir para fundar el caso con una acusación o bien con un pedido de sobreseimiento. Pero esta búsqueda, tanto de la policía como de la fiscalía, no contemplan pruebas por sí solas si éstas no son presentadas y debatidas en un juicio oral y público, en donde, mediante el derecho de defensa y de la contradicción, sean sometidas a la apreciación de los jueces, que dicho sea de paso no conocen, digamos, el legajo ni la investigación en un proceso adversarial. En el año 2008, y ya para pasar un poquitito a lo científico en la investigación del delito, desde la Procuración General de la provincia de Chubut se propició la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, incorporándose luego de su aprobación la creación de los equipos técnicos multidisciplinarios. Estos equipos tienen como función practicar todas aquellas operaciones técnicas y científicas conducentes para la investigación de los hechos delictivos. Funcionan en la órbita de la Procuración General bajo la supervisión de su titular y se desplazan al lugar de los hechos cuando las circunstancias lo ameritan o bien a pedido fundado de un fiscal general. A nosotros esto nos parece muy importante porque normativamente hemos logrado darle cabida a estos equipos multidisciplinarios dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal. En la actualidad, estos equipos multidisciplinarios, de lo cual forma parte el laboratorio forense, que en nuestro caso está en Comodoro Rivadavia, cuentan con un coordinador, con policías de investigación en un número muy reducido, pero son 2 o 3 policías que están incorporados a los equipos, con médico legista, con contadores, con abogados, con técnicos en sistemas, médicos químicos, bioquímicos, patólogos, genetistas, psicólogos forenses y licenciados en criminalística. Este órgano, como decía, que está incluido normativamente en la ley del Ministerio Público Fiscal, depende de la Procuración y nos permite realizar una metódica especializada y analítica explicación causal de los hechos a investigar, lo que obviamente resulta de innegable aplicación en la diligencia de la reconstrucción de los hechos que tenemos que hacer. Lo que se busca entonces es investigar nuevos enfoques, interpretación y visiones distintas sobre el desarrollo del delito más conocido como el intercrímenes, con la ayuda de estos equipos multidisciplinarios. Pensemos solo a título ejemplificativo, como decía antes, en el crimen organizado, en el cibernético, como la pornografía infantil, el fraude, el lavado de dinero, la trata de personas u otros tipos penales que para su realización echan mano a la red de Internet. Todo esto nos obliga a una permanente búsqueda de nuevas técnicas de investigación. ¿Y qué decir, por supuesto, de lo útil que resulta el trabajo de los psicólogos forenses en la investigación criminal? Los países más desarrollados y avanzados en la investigación criminal hace tiempo que trabajan en el diseño de perfiles criminales, en las autopsias psicológicas y en las técnicas del análisis psicológico del testimonio. La presencia de estos profesionales, de los psicólogos forenses en los equipos técnicos multidisciplinarios, su intervención en el lugar del hecho o del hallazgo se valida a partir de las evidencias psicológicas que quedan tanto del sujeto que comete el delito como de la víctima. La escena del crimen expresa la personalidad del criminal, lo que nos permitirá realizar un perfil muy aproximado de sus características individuales. En la escena se pone de manifiesto el estado emocional del agresor, muchas veces su motivación y hasta su forma de ser. La escena habla, al igual que habla el cadáver, como siempre lo decimos, aporta información que en muchas oportunidades resulta vital para poder concluir con éxito una investigación. Es claro entonces que la enorme diversidad de casos y de tareas a las que el sistema acusatorio obliga al fiscal demandan un diseño organizacional innovador
totalmente distinto al esquema judicial, que se haga cargo de la enorme diversidad de demandas y de respuestas, toda la novedosa normativa procesal, las técnicas y ciencias al auxilio de la investigación, tenemos que aclarar que tampoco serán suficientes a los fines propuestos si no cambiamos la lógica de investigar. El permanente avance de las organizaciones criminales hace que ya no nos enfrentemos con una investigación en un caso concreto, sino con la interrelación de varios hechos para poder desbaratar organizaciones criminales. Se intenta de tal modo buscar, organizar y analizar datos relacionándolos según tipos de delitos, infractores, víctimas, lugares, modos, horarios, etc., para encontrar información significativa que permita un esclarecimiento integral de los hechos, distribuyéndose además los recursos, que como todos sabemos son escasos, de la manera más eficiente posible. Es evidente entonces que una parte importante de la criminalidad responde a factores y patrones comunes, formas sociales o acciones organizadas. Esto es lo que tenemos que desentrañar y decodificar para lograr una persecución penal inteligente. Vamos a ver ahora un power que le he preparado, cuyo caso ha sido publicado muy gentilmente por la revista de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, y que nosotros llamamos como el caso Bregonzi, donde creo que se ve muy a las claras la importancia que ha tenido la ciencia a la hora de poder esclarecer un homicidio 10 años más tarde. En la madrugada del 15 de diciembre del año 2003, al menos 4 delincuentes asesinaron a Fabián Bregonzi mientras estaba en Playa Paraná con su novia, en lo que nosotros conocemos con el caso Bregonzi. La Playa Paraná, para que se ubiquen, es un paraje que está ubicado ahí en forma contigua a la ciudad de Puerto Madryn. Y como ven en la primera lámina aparece un precinto, una huella digital y una pistola, que fueron 3 elementos fundamentales a la hora de esclarecer el hecho. La noche del 15 de diciembre del 2003, por eso les decía, esto ya hace más de 10 años, Fabián Bregonzi se encontraba junto a su novia en Playa Paraná. Según el testigo, esa noche, la testigo era la novia de Fabián Bregonzi, que quedó con vida. Cerca de las 24 horas aparecen 4 hombres que intentaron abrir las puertas del vehículo donde estaba Fabián con su novia. Estos hombres estaban encapuchados y portaban armas de fuego. Bregonzi, cuando los ve, intenta poner en marcha el vehículo y darse a la fuga, y recibe desde el exterior 2 disparos. Uno de adelante, que atraviesa el parabrisas, pero no da en el cuerpo de Bregonzi, sino que queda alojado en el baúl del auto. Y el otro desde el lado del volante de Bregonzi, que ese sí atraviesa el hombro izquierdo y termina ocasionándole la muerte. Fabián se desvanece, dice la novia, sobre el volante y me dice: me mataron, narró la mujer. Luego rompen los vidrios, abren las puertas del lado de adentro, le piden la cartera, le ataron las manos por delante con un precinto e intentaron hacer lo mismo con el joven Bregonzi, que ya yacía agonizante en el piso. Se lleva adelante una primera investigación. Estamos hablando del año 2003, estamos hablando de un sistema procesal mixto, estamos hablando de un sistema procesal cuya investigación preliminar la hacía policía y el fiscal la validaba y el juez de instrucción también la validaba, y recién en la etapa de juicio se veía si era cierto o no era cierto lo que se había armado en la etapa de instrucción. En el lugar del hecho, en aquella oportunidad, la policía logró levantar huellas dactilares palmares del exterior del vehículo, así como también secuestró un plomo encamisado y precintos. La clave fue, esto sí es cierto, es preservar bien la cadena de custodia. Respecto de las huellas dactilares que se encontraron atrás del vehículo,
El 30 de enero del 2004, un sargento ayudante, Víctor Manuel González, técnico papiloscópico, concluyó que las huellas no eran aptas para cotejo. No obstante esto, se llevó a juicio a un individuo que en el año 2007 fue absuelto por falta de pruebas. La causa quedó en estado de archivo hasta que en el año 2012, ya desde la Procuración, contando con nuevo equipamiento, sobre todo criminalístico, se logró incorporar en el año 2010 el sistema AFIS. Ya vamos a hablar un poco del sistema AFIS porque es fundamental. Se compraron 3 macrocomparadores balísticos en el año 2009, se compraron elementos como los DocuBox para determinar la falsificación o no de documentos, se compraron un montón de microscopios Leica, en fin, se equipó a la policía científica, quien además pasó a estar adscripta a la Procuración en el año 2009, de un equipamiento tecnológico muy importante. Entonces, con la incorporación del sistema AFIS, se determinó que la persona que dejó la impronta de sus huellas digitales en el vehículo era el señor Sandro Álvarez, que además contaba con antecedentes penales y que además era del grupo de pertenencia, como solemos decir nosotros, de la persona que había sido llevada a proceso primero. Para quienes no tienen este sistema AFIS, para aquellas provincias que lamentablemente no lo tienen y que son la mayoría, créanme que es fantástico, que hay que incorporarlo, y para que ustedes se den una idea, nosotros, como les decía, lo incorporamos en el año 2010. En el año 2010 el AFIS, que es un sistema computarizado que lo que hace es dar en cuestiones de minutos, entre 5 y 10 minutos, si existen o no coincidencias entre la huella digital dubitada y alguna indubitada que esté en el sistema. Luego, por supuesto, será el perito quien a partir de ese cotejo hará la pericia como corresponde, pero para que se den una idea de la importancia del sistema, porque quienes no lo tienen no tienen otra alternativa que cotejarla con un sospechoso. Si no hay sospechoso, no hay forma de saber de quién es la huella. Para que se den una idea, como les decía, nosotros lo incorporamos en el 2010. En el 2010 nos dio 24 casos positivos. En el 2011 nos dio 154 casos positivos. En el 2012, 220. En el 2013, 272. Y en lo que va del 2014 llevamos 148 casos positivos. Claro que al día de hoy tenemos cargados 36.890 prontuarios y esto obviamente es lo que hace que haya más casos positivos. Cuando más alimentado esté la base de datos, obviamente mayor posibilidades de encontrar al sospechoso. En este caso en particular, entonces, volvimos a poner aquella huella que en el año 2004 nos había dicho un técnico de la policía que no era apto para cotejo, la volvimos a pasar por el sistema AFIS, que además tiene unos filtros especiales que la mejora, y encontramos 30 puntos de coincidencia. Para quienes están en el tema saben que con 11 está cocinado, como decimos. 30 puntos de coincidencia encontramos entre la huella dubitada y la del señor Álvarez. También se determinó la compatibilidad en los precintos que se habían secuestrado en el 2003 y sobre los que sí se habían hecho pruebas de ADN, pero al no tener lo mismo que con la huella digital, con quién cotejarla, era imposible saber a quién le pertenecía. En este caso, por supuesto, ya con la detención del señor Álvarez, se le tomó una muestra de ADN y se encontró una compatibilidad del 99,99%, según dijo el doctor Báez, el fiscal jefe que llevó adelante el juicio. Pero un dato también para tener en cuenta y que tiene que ver con la nueva tecnología es que 3 días después del hecho, 3 días después de la muerte de Bregozzi, esto es el 18 de diciembre del 2003, el señor Álvarez fue a la casa de su hermana y pretendió que ésta le guardara un arma 9 milímetros.
La hermana no quiso, tuvieron una discusión, el señor Álvarez disparó un tiro, la amenazó y se fue de la casa. La hermana fue y hizo la denuncia. En ese momento se secuestró el proyectil, pero tampoco estaba la tecnología adecuada como para determinar si era compatible o no con el extraído del cuerpo de Bregonzi o del auto de Bregonzi, y en consecuencia tampoco hubo ninguna posibilidad de nada. Ahora, con los macrocomparadores balísticos, se pudo hacer la comparación y se determinó 6 coincidencias lineales de los proyectiles que ultimaron a Bregonzi con el secuestrado en la causa de la amenaza de su hermana. O sea, no había absolutamente ninguna duda que un mismo arma había disparado el proyectil secuestrado en la casa de Bregonzi, de la hermana de Álvarez, y el que le diera muerte al joven Bregonzi. Conclusión: 10 años después, Sandro Álvarez fue condenado a 17 años de prisión como coautor del homicidio en ocasión de robo de Fabián Bregonzi. Dijo uno de los jueces: es importante destacar en el presente caso que las 3 pruebas periciales centrales, esto es, la prueba de ADN, la pericia papiloscópica y la prueba pericial balística, se trata de resultados que se retroalimentan entre sí, sumado a que no pueden excluirse, expresó el juez Nieto de Biasi de la sentencia. El magistrado dijo que por cuanto aún cuando alguna de las prácticas periciales no haya permitido obtener un dato cierto, los restantes serían suficientes para poner en cabeza de Álvarez el hecho que se le reprocha. Conclusión: estamos contentos, tenemos algo de paz, me dijeron los padres a mí y a la prensa cuando se escuchó la sentencia que condenó por lo menos a uno de los autores de su hijo. El otro caso, que es distinto, pero no por ello menos importante, sucedió en la... Perdón, lo fui pasando, yo me olvidé de... Perdónenme, me olvidé de que tenía que ir pasando los otros power. Vamos al segundo. Este es un legajo fiscal 6435, Ministerio Público Fiscal, investigación, causales de muerte, Sarmiento. Próximo. Para que tengan una idea aproximada, Sarmiento, esto es un croquis, el lugar es el barrio 88 Viviendas, la localidad de Sarmiento tiene aproximadamente 15.000 habitantes, que no me corrija la fiscal jefe de Sarmiento que está acá, si me equivoco en algo, y está aproximadamente a 100 kilómetros más o menos de la ciudad de Comodoro Rivadavia hacia el sur. El siguiente. ¿Qué decía la crónica en su momento? Esto es un hecho sucedido en septiembre del año pasado. Decía la crónica: hasta el momento se estableció que Veroiza murió de un paro cardíaco traumático por hemorragia cerebral producida por un disparo de arma de fuego. Asimismo, los investigadores indicaron que aún están pendientes los resultados anatomopatológicos, toxicológicos, el humor vítreo y el ADN, que todos estos análisis se hacen en el laboratorio forense de Comodoro. Y en este sentido se informó que el cuerpo ya se encuentra a disposición de los familiares. Por último, se pedía del Ministerio Público Fiscal que aquellas personas que tuvieran algún dato para aportar se hicieran presentes con la confidencialidad del caso al Ministerio Público Fiscal, porque se trataba de un cuerpo sin vida con un disparo en la cabeza encontrado en la vía pública. Esto es una foto satelital del lugar donde se encontró, y esta es la forma... Pasa lo siguiente. Y esta es la forma en cómo se encontró el cadáver. En esta posición, con una pistola 22 largas semiautomática atrás de su cuerpo sobre el lado izquierdo, con manchas
evidentes, hemáticas de la pistola. O sea, este es el cuerpo en la posición en que fuera encontrado según la testigo, una vecina que salía a trabajar a las 7:30 de la mañana y se encontró con este panorama. Este es el lugar que fue debidamente precintado y cerrado, según y conforme un protocolo de actuación que tenemos de preservación del lugar del hecho. Es un protocolo que hicimos en el año 2009 y a mi criterio es muy meticuloso y muy preciso. Seguimos viendo el lugar y el arribo del personal de criminalística. Y esto son, pasada siguiente, manchas de sangre que se encontraron en un vehículo que estaba estacionado en el callejón donde fue encontrada la víctima. Había manchas de sangre al costado en una puerta y había manchas de sangre en la parte de atrás del vehículo del rodado. Acá en esta se ve con mayor precisión. Y estas son las salpicaduras de sangre que ya de por sí llamaron la atención a nuestra perita criminológica. Nosotros tenemos en algunas jurisdicciones, y Sarmiento es una de ellas, personal licenciado en criminalística trabajando para el Ministerio Público Fiscal como un miembro más del Ministerio Público Fiscal dentro de la organización del Ministerio Público Fiscal. Y esto es algo que ya de por sí llamó la atención. Por ejemplo, que las manchas de sangre no tenían el conocido splash, o sea, era más una salpicadura vertical que la que tendría que haber ocasionado de haberse efectuado un disparo. O como, por ejemplo, que el cargador estaba con mancha de sangre, o sea, de qué modo podría haberse manchado si estaba puesto dentro de la pistola. O, por ejemplo, que el proyectil que estaba en la recámara que estaba abierta también tenía, como vemos ahora en esta foto, una mancha de sangre. Fue entonces, además se encuentra, esto también es llamativo, una vaina servida correspondiente a un arma semiautomática como la que fue encontrada en cercanías del cuerpo. Siguiente. Salpicaduras de sangre en la pared y acumulación de rostro, en el rostro, importante de sangre en el rostro de la víctima. Siguiente. Cuando se hace la autopsia, se observa que la muerte se produce por un disparo en la cabeza, que el proyectil atraviesa de lado a lado del cráneo con una trayectoria levemente descendente. Siguiente. ¿Cuál es la hipótesis inicial? O un suicidio en el lugar o un homicidio en enfrentamiento. Esa fue la hipótesis, digamos, inicial que tenía para investigar el Ministerio Público Fiscal. Pero, como les decía antes, y como la licenciada en criminalística y la propia fiscal notaban algunas incongruencias en lo que era en principio la escena del crimen, es que remiten inmediatamente, el mismo día, copias digitales de las fotografías por correo electrónico a donde está la sede del equipo técnico multidisciplinario, que es el lugar de Rawson, donde también está la procuración, y se solicita un análisis pormenorizado de las salpicaduras de sangre observadas en la pared, adelantando que existen incongruencias en la mancha de sangre observadas en el rostro del occiso y la posición en que éste fue hallado. Esto es una crónica del día que es de publicidad del Ministerio Público de la Defensa, donde se hablaba de que la Fiscalía tenía algunas dudas respecto de la hipótesis y que se estaba inclinando ya en ese momento a un homicidio y no a un suicidio. Es entonces que el equipo técnico multidisciplinario se hace presente en el lugar con 3 departamentos: el Departamento de Criminalística, el Departamento de Psicología Forense y el Departamento de Informática Forense. La dispersión de la sangre en la pared no concuerda con la altura, tipo de herida ni posición de la víctima, se dictamina. Las manchas de sangre en el vehículo son por transferencia. Luego de herida la víctima, su cabeza fue envuelta con un tejido absorbente o similar que distribuyó homogéneamente la mancha en el rostro.
La posición en que se hallara la víctima no concuerda con el patrón de las manchas. Conclusión, el lugar donde fuera hallada fue secundario, o sea, no fue el lugar del hecho. Plantaron una escena. El Departamento de Informática, luego de analizar, por supuesto, el celular, los mensajes de correo electrónicos, etcétera, y a su vez transferírselo al Departamento de Psicología Forense, que realizó la autopsia psicológica, concluyó, luego esto fue obviamente confirmado por otras pruebas científicas, que no había ninguna posibilidad de que esto se tratara de un suicidio, ¿sí? Además, el occiso era diestro y el arma fue encontrado del otro lado, o sea, el arma no fue disparada, hubo un montón de elementos. Entonces, Fiscalía envía todas las muestras recolectadas al Laboratorio Regional Forense de Comodoro y ahí se determina que todas las manchas de sangre recolectadas en el lugar corresponden a la víctima, que no se observaron residuos de defragación en las manos de la víctima ni en las muestras recolectadas en el interior del cañón del arma secuestrada. Pero además tengo que decir que la ropa del occiso fue enviada al Laboratorio Forense de Salta y, como siempre tan prestos los salteños, nos informaron que tampoco había resto de defragación de pólvora en la ropa del occiso. Cambió, por supuesto, la hipótesis. Ahora estamos hablando de un homicidio con simulación de la escena. Entonces la Fiscalía, ¿qué hizo? Rápidamente solicitó allanamiento en la vivienda de los amigos que por última vez vieron a la víctima y el que debió llevarse a cabo con personal de la Brigada de Investigaciones y con gente de criminalística. Mediante el Blue Star, ustedes saben que es un reactivo químico que sirve para determinar si hubieron manchas hemáticas y fueron lavadas del lugar, se encontraron manchas de sangre lavadas en el dormitorio del ciudadano Sebastián Pardo, tanto en la pared como piso y mesa de luz, a un lado de la cama y contra la cabecera. Pardo era uno de los amigos del occiso y la vivienda de Pardo además se encontraba a menos de 20 metros del lugar en que la víctima fue hallada. Fiscalía envía nuevas muestras al Laboratorio Regional Forense de Comodoro Rivadavia y el laboratorio determina que las manchas de sangre recolectadas en la cabecera de la cama, en la mesa de luz y en el piso de la casa de Pardo corresponden con el ADN de la víctima. También se encuentra ADN de Pardo en algunas de las manchas recolectadas. El 15 de agosto, ahora, juicio por el homicidio, dice el diario, juicio por homicidio de Ramiro Veroiza, tras los alegatos hoy se dará a conocer el veredicto. El 16 declararon culpable a Pardo y Ray. Ray era el otro amigo que estaba esa noche con Pardo y Veroiza, y Ray fue condenado por encubrimiento en la sala de audiencia en la Oficina Judicial de Sarmiento. El tribunal, integrado por los jueces Casal, Rolón y Pérez Bogado, informaron el veredicto de las partes a un numeroso público que asistió a la audiencia de lectura en el marco del juicio por el homicidio de Ramiro Veroiza. ¿Por qué numeroso público? Porque en realidad lo que se creía luego de descartado el suicidio es que había sido un enfrentamiento entre dos bandas. Entonces estaban los compañeros del muerto más los de supuestos rivales para ver qué pasaba, y en realidad el desarrollo fue toda una sorpresa para ellos. En estos momentos se está llevando el juicio de cesura adelante. La Fiscalía pidió 11 años y 6 años respectivamente de prisión para los imputados, y la crónica de la defensa es que los acusan de matar a un joven y la defensa solo quiere retarlos por no llamar a una ambulancia. ¿Por qué? Porque ya ante la evidencia lo que dijeron en el debate es que en realidad había sido un accidente, y como les dio miedo llamar a la ambulancia, entonces es que trasladaron el cuerpo y plantaron toda la escena. A mí la verdad que me parece un caso interesante para considerar, porque se trata de dos pibes que en ese entonces, o sea el año pasado, tenían 19 años de edad. Si bien cometieron errores que son importantes en términos de poder engañar a una investigación judicial, también es cierto que montaron una escena con un grado de sofisticación bastante interesante.
Y también es cierto que yo no sé, no me animo a decir, que si no fuera por todos estos equipamientos técnicos que tenemos, si esto se hubiera podido aclarar. Entonces, como conclusión, y ya para terminar, porque estoy cumpliendo mis minutos, tenemos que decir que una persecución penal inteligente es una herramienta para orientar la actuación del Ministerio Público Fiscal y sus auxiliares hacia metas y objetivos concretos, optimizando los recursos y enfocándolo en los fenómenos criminales más graves. El cambio de la lógica que implica ir de caso a caso para analizar la interrelación de varios hechos, para desbatar organizaciones criminales, debe contar necesariamente con el auxilio de la ciencia y de la técnica y de los distintos especialistas en la materia, así como con la mayor información posible. Si no se sabe hacia dónde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable, dijo alguna vez Séneca. Esta frase resume un concepto sumamente importante en toda investigación penal. Se busca lo que se conoce. Todo esto asegurará un mayor éxito en la actuación penal, la cual ya no es producto de la intuición, de la improvisación o de la suerte, sino más bien el resultado de una ponderación y evaluación de toda la información disponible y la selección cuidadosa del caso que luego será exitosamente llevado a juicio para obtener quizás una justa condena y así, solo así quizás, podamos recomponer la paz social. Muchas gracias. De esta manera